Veamos cómo configurar las combinaciones de acciones para cada estado límite en Cipe 3D. Para ello, dentro del menú Obra, seleccionamos la opción Datos generales. En la parte inferior de la ventana, en la sección Acciones, pulsamos en Estados límite Combinaciones. En la ventana emergente Estados límite podemos consultar y modificar los datos necesarios para comprobar los elementos estructurales frente a los estados límite últimos de los diferentes materiales. Además, podemos definir las combinaciones para tensiones sobre el terreno y para desplazamientos. Por defecto, el programa crea automáticamente las combinaciones para los estados límite de cada material, siguiendo las indicaciones de la normativa seleccionada. Podemos consultar las combinaciones generadas pulsando en los botones de la parte derecha. De esta forma se muestra un listado con las situaciones de proyecto definidas para cada estado límite. Entre ellas, podemos encontrar las situaciones persistentes o transitorias, las situaciones sísmicas y las situaciones accidentales. En cada una de estas situaciones aparece la expresión matemática que relaciona las acciones y los coeficientes aplicados sobre las mismas. Después, a través de una serie de tablas, se muestran los coeficientes parciales de seguridad para cada acción, en caso de que sea favorable o desfavorable, y junto a ellos, los coeficientes de combinación, tanto el principal como el de acompañamiento. Si deseamos introducir y modificar las combinaciones de forma manual, cerramos el listado para volver a la ventana anterior y pulsamos en el botón Configurar combinaciones para cada estado límite de la parte inferior. Tras ello, se abre una ventana donde podemos establecer coeficientes particulares para cada uno de los estados límite a verificar asociados a cada material: hormigón, cimentación, acero conformado, acero laminado, madera y aluminio. También tenemos la posibilidad de modificar las combinaciones para las tensiones sobre el terreno y los desplazamientos. En este caso, pulsamos en acero laminado. En la ventana que aparece, si mantenemos marcada la primera opción, el programa utiliza la configuración de combinaciones por defecto, establecida en la normativa seleccionada en los datos generales. Nuevamente, pulsando en el botón a la derecha, podemos consultar el listado específico de las situaciones de proyecto definidas en el estado límite seleccionado. Por el contrario, si deseamos introducir modificaciones, debemos marcar situaciones de proyecto introducidas por el usuario. Más abajo aparece un desplegable con las situaciones de proyecto disponibles. Los botones a la derecha nos permiten crear, borrar, copiar y editar situaciones de proyecto, además de importar, exportar y editar la información en una biblioteca. La forma más sencilla de introducir y modificar las situaciones de proyecto es utilizar la opción Crear a partir de las situaciones de la norma. Para ello, pulsamos sobre el botón de la flecha azul. Después, tras seleccionar en nuestro ejemplo el caso específico de nieve en el que nos encontramos, pulsamos en Aceptar. De esta manera, el programa genera automáticamente toda la información de las situaciones de proyecto y permite además su edición. En la parte superior aparece la referencia, la cual podemos modificar. En la tabla de la izquierda se presentan todas las situaciones de proyecto. Aquí podemos añadir, copiar o borrar situaciones. Cada una de ellas está ya definida como situación persistente o transitoria, situación sísmica, situación accidental o situación accidental de incendio, a través de su selección en el desplegable. Además, en las diferentes celdas aparecen definidos todos los valores de los diferentes coeficientes parciales de seguridad, tanto si la acción es favorable como desfavorable, así como los coeficientes de combinación, tanto el principal como el de acompañamiento, según lo indicado en la normativa seleccionada. Podemos introducir modificaciones para cada uno de estos valores y ajustar el cálculo según nuestros intereses. Finalmente, pulsamos en Aceptar. También disponemos de la posibilidad de crear situaciones de proyecto desde cero. Para ello, en la ventana anterior, pulsamos en el botón Crear, situado a la derecha del desplegable. En primer lugar, escribimos la referencia. Después, en la tabla inferior, introducimos las diferentes situaciones pulsando en Añadir.
Para cada situación, elegimos si deseamos introducir coeficientes de mayoración únicamente o introducir coeficientes de mayoración y combinación. Tras aceptar, podemos definir nuevas categorías de uso o elegir las categorías de uso ya definidas previamente. Tras aceptar, establecemos el nombre de la situación, seleccionando el tipo de situación en el desplegable y escribimos todos los coeficientes en las diferentes celdas. Repetimos el proceso con las diferentes situaciones que deseamos añadir. De esta forma, las situaciones de proyecto definidas manualmente aparecen también disponibles en el desplegable de la ventana anterior. Por último, para aplicar las situaciones seleccionadas y confirmar los cambios, pulsamos nuevamente en Aceptar para volver a la interfaz general del programa.